empiezo una misión. Me refiero a un cometido, a una campaña que se llamó Haldane, y que se produjo el 29 de enero de 1912, y es lamentablemente poco difundida, conocida. El protagonista fue un señor llamado Albert Balin, que era el constructor de la marina mercante alemana, uno de los principales asesores del Kaiser alemán Guillermo II, y también era el directivo principal de la compañía naviera Hamburg America, que era la más grande de buques de vapor. El primer crucero, hoy en día hay tantos cruceros, nos parece algo tan habitual, pero comenzó gracias a Balin. Él se dio cuenta de que el barco no tenía que ser simplemente un medio de transporte, sino que podía transformarse en el disfrute del viajero. Esto se inauguró el 22 de enero de 1891 con el barco Augusta Victoria, que partió desde Hamburgo para navegar en el mar Mediterráneo con pasajeros durante 6 semanas que tenían como objetivo pasarla bien. Esta era la gran novedad. Agrego de Balin que, desanimado porque cuando llegaba el momento de la Primera Guerra Mundial empezó a perder todo, finalmente creyó que lo poco que quedaba también iba a perder, entonces terminó suicidándose 2 o 3 días antes del armisticio que puso final a la guerra, pero los temores de este señor fueron realidad porque sus buques terminaron siendo entregados por Alemania como trofeos de guerra para Gran Bretaña y los Estados Unidos. Balin provenía de una familia judía muy modesta y él fue el self-made man que se transformó en el gran director de la compañía naviera cuando vieron sus talentos en otras facetas del mar, y visitó al Kaiser alemán en el castillo de Berlín en un momento en que se acercaba simplemente para felicitarlo por su cumpleaños, pero le pide, y aquí es uno de los motivos que sabemos de la influencia que tenía sobre él, porque le pide que se entreviste ese mismo día, por favor, con Sir Ernst Cassel, que era amigo y consejero del rey británico Eduardo VII, porque supuestamente Cassel traía un mensaje secreto del gobierno británico. También era un hombre de mar, Cassel. Él había financiado la represa de Asuán. Pero lo más notable que empiezo destacando es que tanto Balin como Cassel, que promueven este acercamiento entre las dos potencias que se mostraban los dientes, tanto Balin como Cassel eran judíos, los dos muy cercanos en amistad a los gobiernos de una y otra nación, y quisieron evitar la Primera Guerra Mundial, una misión bastante judaica esta. ¿Por qué tenían que ser hombres de naves los dos? Porque justamente la animosidad entre las dos potencias se expresaba eminentemente en la carrera naval que había entre ellas. En julio de 1909, el Kaiser había alentado a ellos dos para que trataran de detener la guerra armamentista. Pero fue el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán el que obstaculizó todo intento. Querían continuar con el crecimiento de la armada alemana. Entonces Cassel empieza una campaña para tratar de que sean los ingleses los que tomen la iniciativa de bajar los decibeles que no lleven a una guerra, y convenció a Balin de que era posible presentar a Alemania e Inglaterra el caso de una reunión de los grandes líderes para evitar la guerra, pero presentarla como si fuera una iniciativa del otro. Era la única manera de triunfar. Entonces hacen el truco de cada uno ir a su propio gobierno diciéndole que es el otro el que está tomando la iniciativa, y en realidad era una iniciativa de los dos intermediarios. Se encuentra Cassel con Guillermo II, le entrega un memorando que estaba esbozado en esa época por Winston Churchill, por Lloyd George, que después fueron grandes personajes históricos, y el cambio que le propone para evitar toda conflagración es permitir la superioridad naval de Inglaterra. Gran Bretaña no quería renunciar a tener superioridad en los mares. Rule Britannia, rule the waves, es el mensaje. Inglaterra debe seguir gobernando sobre las olas
a cambio de que Inglaterra no perturbaría la expansión colonialista alemana, sobre todo en África, que estaba en esos momentos en mucha celeridad. Y ambos gobiernos lo aceptaron. Se envió, y ahí viene Haldane. Richard Haldane es el que llega con la misión, era el ministro de guerra, fue el designado para tratar de evitar la guerra porque hablaba alemán fluido, y llega el 8 de febrero de 1912, pero justo cuando él llega a Alemania, imperturbable ante la posibilidad de evitar la guerra, anuncia la ampliación vasta de su programa naval, y con ello la reunión de Berlín con Kassel fracasó. No desvió la trayectoria que llevaba a la guerra más devastadora en su conjunto. Aquí podemos ver que el motivo de la guerra, el motivo del fracaso eran las ambiciones alemanas. Esto se da una y otra vez. La gran parte de los historiadores alemanes terminaron admitiendo que fue Alemania la causa de la Primera Guerra Mundial, ni que hablar de la Segunda. Pero vamos a entrar en detalles de esto después. El siglo estaba terminando. El siglo que parecía encaminarse a una consolidación de la paz no iba a ser así. Von Moltke, el jefe del ejército alemán, lo expresó muy bien. Estamos listos para un enfrentamiento y cuanto antes, mejor. ¿Por qué era tan necesario ese acuerdo? Porque las tensiones que había entre las potencias europeas eran sencillamente enormes. La conquista del África había puesto la codicia de las potencias al rojo vivo y venían siendo emparchadas de una y otra modo esas tensiones. Fue el Congreso de Berlín de 1878 que pudo contornarlas durante casi 4 décadas, pero ya no era suficiente organizar concilios de paz como parche para remitir al futuro inminentes contiendas. Les decía, esta misión, con todo lo que lleva, incluyendo la vocación judía por la paz, es un emblema del siglo que terminaba, de una era que terminaba.